Abramos, hermanos, nuestras Biblias en Mateo capítulo 13, solo para recordar lo que hemos estado viendo en estos días o en estas semanas. Mateo capítulo 13, la parábola del sembrador, amén. Y en el verso 23 dice que la semilla, dice, el que fue sembrado en buena tierra es el que oye, y al ver esa palabra oye, sabemos que los escribas y fariseos lo oían ligeramente, pesadamente, dice el Señor. Y ese es el problema cuando la palabra de Dios no haya cabida en el corazón del hombre, es porque lo está oyendo ligeramente, pesadamente, con indiferencia. Pero entiende, ya vimos qué quiere decir esa palabra, ¿verdad? Esa palabra quiere decir caminar con ella, caminar con la palabra, abrazarla, obedecerla, caminar, vivir con ella, hacerla. Amén. Y ahí dice, no sé por qué lo tradujeron como la entiende, porque nosotros lo entendemos como cuando el Señor nos habla, nos da la idea de que enseguida lo entendemos, pero no siempre es así, hermanos. No siempre inmediatamente entendemos la palabra del Señor, pero sí podemos tomar la decisión de obedecerla, de vivir, de caminar con esa palabra, de hacerla. Esa era la diferencia, hermanos, y es la diferencia todavía entre aquellos que quieren dar fruto. Amén. Los que quieren dar fruto, los que queremos dar fruto, hermanos, aunque no entendamos, caminamos con ella porque debemos hacerlo. Como el hijo pequeño le dice: papi, ¿por qué yo tengo que hacer esto? Papá, ¿y por qué tenemos que estudiar? Les han hecho esa pregunta a sus hijos. ¿Pero por qué tenemos que estudiar? Sí, pero cuando los que no estudian crecen, y ahí lamentablemente demasiado tarde se dan cuenta por qué tenían que estudiar. ¿Por qué? Y los que sí lo hicieron y sus padres fueron diligentes, van a entender por qué sus padres les pusieron a estudiar, ¿verdad, hermanos? Sí, ¿por qué? ¿Por qué lo hacemos? Y el Señor es así, hermanos. Si nosotros caminamos con esa palabra, la abrazamos, la guardamos, obedecemos, el Señor prontamente nos dará entendimiento, hermanos, según nuestro crecimiento, según lo que nosotros vayamos creciendo en el Señor. Amén. Sí, y la entiende y da fruto a 100 por uno, a 60 y a 30 por uno. Podemos poner por favor la imagen del tabernáculo, y estábamos meditando y comparando un poco con el tabernáculo de Moisés y el atrio donde está el altar del holocausto, ¿verdad? Qué lindo es alabar y cantar al Señor, sentir el amor de Dios, sentir que el Señor nos visita, pero también es un sacrificio levantarse temprano, ¿sí? Y eso debemos entenderlo todos, hermanos, padres e hijos, porque a veces para hacer el sacrificio de la mañana se convierte en una lucha, porque el uno ya está en sus quehaceres, el otro quiere hacer esto. Oh, hermanos, pero debemos entender que si es un sacrificio, dejar de hacer cualquier cosa, o antes de hacerlo, buscar al Señor, hacer el sacrificio, el holocausto. Sí, y qué lindo es que el Señor nos encuentre. También es un sacrificio porque hay sangre, porque ahí se consume lo que somos. Y cuando nosotros hemos estado luchando con algún pecado, algo en nuestra carne, y vemos que el Señor lo va consumiendo, o sea, nos va dando victoria en esa área de nuestra vida, nos alegramos, pero está en el atrio todavía. A veces pensamos que ya hemos avanzado mucho, pero el altar de bronce está en el atrio todavía. Amén. Nos acercamos todavía con fallas y el Señor juzga. El bronce es juicio. Entonces nos acercamos todavía, pero el Señor en su misericordia y en su amor
juzga que tenemos la necesidad, la actitud correcta, el clamor en nuestro corazón, Él se inclina y comienza a trabajar en nuestras vidas. Sí, acepta, tal vez acepte el holocausto. Tal vez algunos dicen, hermano, pero había que ofrecer un cordero sin mancha, sin tacha. Es lo que el Señor quiere, es lo que el Señor quiere que lleguemos a hacer. Pero aún el Señor nos ve a través del cordero sin mancha, sin pecado, que es el Cordero de Dios, el Señor Jesucristo. Amén. Ya alguna vez estudiamos eso, cómo el Señor nos ve. A través de Cristo Jesús, Él nos ve justificados, santos. Pero necesitamos llegar a hacerlo, hermanos. Y mientras nos acercamos al altar, vamos a llegar a ser. Estamos en ese camino. Y hermanos, debemos a llegar el momento, hermanos, como Pablo, como Pedro, listos para ser sacrificados, sin mancha, sin relación con el pecado. Amén. Pero todavía estamos en ese proceso, estamos en el atrio. Y luego vimos el lavacro. No se ve muy bien, pero donde sale esa nube, si alcanzan a ver, está un poco borroso. Atrás está el lavacro. Qué lindo sentir las aguas, ¿verdad? Decíamos, las aguas que refrescan nuestro ser. Si estamos dispuestos, hermanos, si estamos dispuestos a sentir el agua que refresca nuestro ser, la presencia del Señor que refresca, la palabra del Señor que nos habla, hermanos, con amor, que sentimos que nuestro ser es renovado. Amén. Es renovado nuestro ser. Es la palabra que necesitábamos hoy. El Señor cuántas veces nos ha dado la palabra que necesitábamos en ese día, en ese momento, a través de la oración, de leer las escrituras, de escudriñar, a través de una predicación, incluso a través de la letra de un canto, nos da la palabra que refresca nuestro ser. Amén. Nos da una palabra en la cual necesitábamos ver nuestros errores, nuestras manchas, porque el sacerdote se acercaba y miraba, tenía que lavarse las manos y los pies. Las manos representan obras, alabanza también, hermanos. Los pies representan nuestra caminata. ¿Hacia dónde vamos? Sí, no podemos ver en detalle cada cosa, hermanos, porque estamos relacionando esto con la parábola del sembrador. ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde estamos caminando, hermanos? Y no es difícil ver si guardamos sus mandamientos, hermanos. Ya vamos a ver un poco en los panes de la proposición. Pero si guardamos los mandamientos, hermanos, podemos ver hacia dónde vamos. Si no guardamos, hermanos, nosotros sabemos, nuestro ser sabe que estamos extraviándonos del camino o estamos cumpliendo a medias. Y eso hace la palabra del Señor, nos refresca, sí, pero también con amor nos hace ver nuestras manchas. Necesitamos lavarnos. Y eso es lo que ordena antes de subir a ofrecer el holocausto. Pero también, según la historia, sabemos que ellos se inclinaban y miraban su rostro, porque la fuente o lavacro era de bronce y reflejaba su rostro. Sí, reflejaba su rostro y podían ver y también podían lavarse su rostro. Amén. Sí, entonces, hermanos, estamos dando grandes pasos. Pero eso está ¿en dónde, hermanos? Qué lindo, puedo ver, Señor, puedo ver mi necesidad. Ahora puedo ver mi necesidad. Ahora puedo ver en qué he estado fallando. Ahora puedo ver por qué no estoy creciendo. Ahora puedo ver por qué no estoy dando fruto. Ahora puedo ver por tu palabra, Señor. Por tu palabra, pero hay algo más sólido, más profundo, hermanos. Amén. Entonces estamos ¿en dónde? El 30 por 1. Ay, hermanos, si eso es el 30 por 1, ¿qué será el 60? Sí, si todavía estamos luchando con el 30 por 1, todavía estamos luchando con el holocausto, con esas verdades. Oh, hermanos amados, pero el Señor es bueno.
Si queremos obedecerlo, el Señor va a meternos, hermanos, en sus cámaras reales. Y a veces nosotros, hermanos, podemos confundirnos un poco, porque son preguntas tal vez que ustedes se han hecho, que yo me he hecho. El velo está partido, dice el Señor Jesucristo, para enseñarnos que podemos entrar a la presencia de Dios. Y nosotros hemos palpado la presencia de Dios, ¿verdad? ¿Verdad, hermanos? ¿Cuántos han experimentado la presencia de Dios? Levanten sus manos, hermanos. Sí, y los que no, hermanos, no se preocupen. En la presencia de Dios ya hemos descrito, hay quebrantamiento. Uno de los rasgos más palpables que hemos estado en la presencia de Dios es quebrantar nuestro corazón, y nuestros ojos se llenan de lágrimas. Eso es seguro que hemos estado en la presencia del Señor. Amén. El gozo, sí, la libertad. Nos sentimos limpios, rasgos de haber estado en la presencia del Señor. Y el Señor sí nos da su presencia, hermanos. Él quiere que nosotros tengamos por lo menos una parte, una vislumbre, algo que nosotros sabemos hacia dónde vamos, pero queremos tener la presencia plena del Señor en nuestras vidas. Y por eso nosotros debemos seguir creciendo, debemos seguir, hermanos. Y las palabras de Pablo son si nosotros lo vemos a través de esta enseñanza, son tan profundas, hermanos. La caminata de Pablo, sí, dice que para mí partir con el Señor es mucho mejor. Sí, pero si me quedo, dice, si es necesario quedarme por el bien vuestro, porque yo tengo que seguirles enseñando del Señor, yo quiero seguir compartiendo dones a ustedes. Entonces él dice, ya lo sé, me voy a quedar, no por su voluntad, sino porque el Señor le ha dicho. Sí, llegar a ese estatus, llegar a esa estatura, hermanos. Entonces, no es solo para Pablo o Pedro, es para toda la iglesia, hermanos. Y nosotros debemos reconocer que estos tiempos, hermanos, estos tiempos malos, estos tiempos difíciles, tal vez algunos de nosotros ni imaginábamos que íbamos a vivir todos estos tiempos, hermanos. Sí, nadie se imaginaba que iba a salir la ideología de género, la identidad de género. Iba a haber libertad, hermanos. Como yo les decía la otra vez, mi hijo me contaba que vio a unos muchachos que se notaba que estaban, que se habían drogado y querían robarle a un muchacho. Y bueno, a veces es bastante intrépido uno de mis hijos, y comenzó a reprenderles prácticamente para que le dejen. Pero bueno, entonces, ¿qué sucedió, hermanos? Ver eso, hermanos, yo le decía, y él me contaba y me decía, pero ahí estaban unos policías, estaban cerca de él viendo lo que hacían y no hacían nada. No hacían nada. Nosotros recordamos la época, ¿verdad?, en que si eso sucedía hace unos años atrás, ¿qué hacía la ley? Tomaban a los muchachos, enseguida les metían al carro de la policía y les llevaban. Ahora no pueden hacerlo, se pueden meter en problemas. Imagínense llegar a ese tiempo, hermanos. Y por eso el Señor nos da este camino, hermanos. Nos da este camino. Y muchas veces, hermanos, nosotros no nos damos cuenta. Incluso adultos, jóvenes, dice, hermano, ¿y por qué tantas restricciones? ¿Por qué tantos mandamientos, tantas cosas? No son tantos, hermanos, porque si nosotros lo cumpliéramos todos, estuviéramos mejor. Pero el Señor, parte de su protección, hermanos, parte de esas cortinas que vemos ahí, hermanos, es aislarnos del mal y del pecado. Nosotros pensamos que solo nosotros nos aislamos del mal, solo nosotros nos estamos separando del mal y hacemos bien por su palabra, por lo que el Señor quiere, hermanos.
pero el Señor también nos da su protección. Ocurren tantas cosas que nosotros ni lo sabemos, ni lo palpamos, hermanos. Es parte de la protección de Dios para nuestras vidas. A veces digo yo, nosotros los cristianos vivimos en una burbuja divina en la cual el Señor nos ha separado. Y es real, nos ha separado para Él. Es una cobertura espiritual, es una protección espiritual. Porque vivimos en una generación maligna y perversa, dice las Escrituras. Mucho más, hermanos, estaremos apartados para el Señor si nosotros vamos dando estos pasos. Vayamos al lugar santo, hermanos. Pasamos la cortina al lugar santo. Está en la parte de acá. Si ven ese candelabro o candelero, la mesa de los panes de la proposición, ahí sobre ellos está los panes de la proposición, y en cada hilera había incienso. Y luego vemos cerca del velo, que se llama, para entrar al lugar santísimo, el altar de oro o el altar del incienso. Amén. Amén, hermanos. Éxodo 25, vayamos a Éxodo capítulo 25, solo para que ustedes vean que está en la Biblia. Éxodo capítulo 25, verso 31. Dice: harás además un candelero de oro puro, labrado a martillo se hará el candelero, su pie, su caña, sus copas, sus manzanas y sus flores serán de lo mismo. Y saldrán 6 brazos de sus lados, 3 brazos del candelero a un lado y 3 brazos al otro lado, 3 copas en forma de flor de almendro en un brazo, una manzana, una flor, y 3 copas en forma de flor de almendro en otro brazo, una manzana y una flor, así en los 6 brazos que salen del candelero. Y en la caña central del candelero 4 copas en forma de flor de almendro, sus manzanas y sus flores. Y ahí comienza a describir, hermanos. No vamos a ver todos los detalles, solo queremos ver, hermanos, solo queremos comparar. Si nosotros ya entramos, si nosotros decimos: hermano pastor, yo ya soy el cristiano del 60-1. Veamos, hermanos, veamos meditemos un poco. El candelero dice que es de oro puro. ¿Qué es el oro puro, hermanos? La naturaleza divina, ¿verdad, hermanos? Pero el candelero por sí solo parece contradicción, pero no brilla. Ahí debe haber el aceite del alumbrado, ¿verdad? El aceite del alumbrado. Más abajo, vayamos a 27, Éxodo 27. Éxodo 27, en el capítulo 20, y mandarás a los hijos de Israel que te traigan aceite puro de olivas machacadas para el alumbrado, para hacer arder continuamente las lámparas en el tabernáculo de reunión afuera del velo que está delante del testimonio. Las pondrás en orden Aarón y sus hijos para que ardan delante de Jehová desde la tarde hasta la mañana, estatuto perpetuo de los hijos de Israel para sus generaciones. El candelabro de oro puro, hermanos, la naturaleza divina. Sí, no habrá luz, hermanos, si nosotros no estamos siendo semejantes a Él. Todavía no somos en su totalidad, hermanos, pero el candelabro debe ser trabajado, labrado a martillo. ¿Sí? ¿Qué es labrar a martillo, hermanos? Circunstancias difíciles, pruebas, tribulaciones. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. Pero, hermano, yo quiero darles una idea, hermanos. No es cuestión de solamente soportar o que pase la tribulación o la angustia, la enfermedad, la deuda, lo que sea. Hermanos, no es cuestión, porque nosotros podemos pasar
esas cosas quejándonos. ¿Será que así adquiriremos la naturaleza divina? ¿Será que así podremos mostrar la luz del Señor, hermanos, en nuestra vida? Vosotros sois la luz del mundo. Es lo que dijo el Señor, ¿verdad? Vosotros sois la luz del mundo. Pero, hermanos, la luz en el tabernáculo está en el candelero. Y ese candelero debe ser trabajado, debe ser moldeado. Si nosotros pasamos, hermanos, las luchas, nuestras necesidades o tiempos difíciles, si nosotros somos menospreciados, juzgados, señalados, lo que sea, eso no nos gusta. Pero si nosotros pasamos quejándonos, hermanos, entonces no estamos dejando que la naturaleza divina se forme en nosotros. Pasará la prueba, pasará la tribulación. Y luego, ¿qué sucederá? Incluso, hermanos, el Señor es tan bueno que al pasar eso, aún Él nos hace salir con una bendición. Pero hay veces que uno mira la vida y uno puede juzgar, y uno puede darse cuenta cómo pasé esta tribulación, cómo pasé este tiempo. Y comienza a salir, me quejé, me atendían, mi familia me atendía y les regañé, les hablé, me quejé, ¿por qué no me daban esto? ¿Por qué no me daban esto? ¿Por qué no venían cuando yo les llamaba? Oh, hermanos amados, entonces no, hermanos. Sí, eso ya nos habla del carácter. No nos habla solo de lo que hacemos, hermanos, de lo que vemos en nosotros. En el atrio, ¿qué pasa? Vamos con los holocaustos, ¿sí? Y cada vez, hermanos, que nosotros queramos entrar a la presencia del Señor, vamos a pasar estos pasos. Si nosotros leemos los salmos, nos damos cuenta la intensidad y la profundidad en que David tenía una relación con el Señor, en la alabanza, en sus salmos. Pero él no lo hacía solo en el altar de bronce, hermanos. Él entraba a la presencia del Señor y cada vez recorría estos pasos. Mientras nosotros más crezcamos y maduremos, mejores sacrificios vamos a ofrecer. Queremos. Gracias, ahí sí me escuchan. Sí. Entonces, hermanos, les decía que ofreceremos mejores sacrificios. Se está yendo el tiempo, hermanos, pero también no quiero apurarme. Mateo capítulo 5, vamos un poco más rápido. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. ¿Sí? Una ciudad asentada. ¿Qué es una ciudad, hermanos? Aquí habla del deseo de Dios. Sí está poniendo una semejanza, pero una ciudad en la Escritura es una iglesia. Una iglesia que está en el monte, o sea, cimentada en el Señor. No se puede esconder. Definitivamente va a ser visible. Y lo mismo sucede con una vida. Una vida cimentada en el Señor no se puede esconder. Va a reflejar su luz. Y eso se va a ver en el carácter de un cristiano. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Alumbra a todos los que están en casa.
Ahí ya no se cumple el dicho: luz afuera, tinieblas en la casa. ¿Qué quiere decir? Afuera todo buena gente, todo lindo, y en la casa se queja, gruñe, se enoja, no le gusta lo que come, ve todos los peros a la esposa, a los hijos, todo, hermanos. Pero si está en luz, ¿qué sucede? Alumbraremos en nuestra casa. Con razón el apóstol Pablo dice que el que no gobierna bien su casa, ¿cómo gobernará la grey de Dios? Y no habla solo de ministerios, de pastores. Sí, porque hay dones de presidir. Si a alguien le ponen a cargo de algo, ¿cómo va a gobernar? Si en su casa no es luz. Si los más íntimos le conocen tal como es. Amén. Hermano, yo soy del 60, ok, hermano. Hay que preguntarles a los de tu casa si eres del 60. No de los años 60, sino del 60 por 1. Sí, porque habemos varios del 60. Amén, hermanos. Sí, una ciudad. Vayamos a Juan, hermanos. Rapidito. A mí me encanta el libro de Juan, hermanos. Es uno de de los evangelios, es mi favorito. Juan capítulo 1. El evangelio de Juan, hermano. Hablando del Señor, dice: en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Esto es importante, hermanos. No solo habla del Señor, dice que las tinieblas, no prevalecen contra la luz. Hermanos, padres, hijos, hablando de nuestra casa, porque dice que esa luz alumbra primeramente ¿qué? Toda la casa. Sí, y las tinieblas, y vamos a ver más adelante aquí mismo, las obras de tinieblas, hermanos, sea nuestra, de nuestros hijos, no debe prevalecer, no deben apagar esa luz. Y los padres que dicen a veces: ay, sí, hermano, yo sé que está desobedeciendo el mandamiento, pero ¿qué puedo hacer si ya él es así? ¿Qué puedo hacer si ya es grande? ¿Qué puedo hacer si ya trabaja? ¿Qué puedo hacer si ya estudia? Hermanos, las tinieblas no pueden prevalecer contra la luz. Y eso tiene que ver con los mandamientos, hermanos. Ay, es que mi hijo, mi hija, ay, es que mi esposo, ay, es que mi esposo sí tiene amigos en la iglesia, pero también tiene amigos afuera, ¿sí? No, las tinieblas no pueden prevalecer contra la luz, hermanos. ¿Qué les estoy diciendo? Que si tenemos esa luz verdadera, hermanos, si a través de esas tribulaciones estamos adquiriendo la naturaleza divina, el candelabro obtiene luz. Y si tenemos esa luz, hermanos, ya vamos con, el aceite de olivas machacadas, tiene la misma idea, hermanos. Quiere decir aplastadas, presionadas, presiones. Somos tentados, hermanos, a dejar la luz. Somos tentados, hermanos, en ciertas circunstancias nos olvidamos. Hermanos, necesitamos que nuestros ojos sean aclarados. A veces los hijos crecen y los padres dejan pasar cosas que no lo hacían cuando eran pequeños. ¿Por qué, hermanos? Porque el hijo ya tiene un carácter, pero las tinieblas no pueden prevalecer contra la luz.
¿Sí me explico, hermanos? Amén. Yo tengo una frase que digo, los hijos crecen. ¿Qué quiere decir eso? Que para los hijos pequeños los padres son lo máximo, son lo lindo, en ellos no hay falla. Pero cuando crecen, hermanos, ¿qué sucede? Se dan cuenta cómo somos, que sí tenemos fallas. Y a veces son valientes y nos lo dicen. Sí, hijo, pero no hagas como yo soy. No, ¿se han oído ese dicho? No seas como yo soy, hijo. No, hermanos, tenemos que ser luz. El Señor es nuestra luz. Estamos en el verso 5. Ahí ya habla de Juan. Y en el verso 9 dice: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. El Señor habla de una voluntad, hermano. Si nosotros queremos ser ese candelero o candelabro, la Biblia lo llama candelero, o la menora, que es en hebreo, la menora. Hermanos, debemos rendir nuestra voluntad. Todos tenemos y nacemos con una voluntad, hermanos, pero todos también nacemos con la capacidad, y más cuando el Señor nos da la gracia divina para rendir nuestra voluntad. En el atrio, hermanos, niños, los niños que hacen, obedecen porque su papito le dijo y le aman y quieren agradarle, lo obedecen. Pero ellos también están formándose un carácter. Vamos formándonos en el Señor un carácter, hermanos. Y qué lindo, cuando nacimos de nuevo, caminamos con el Señor y todo era lindo, todo era nuevo, todo queríamos hacerlo. Pero hermanos, crecemos, hermanos. Sí, tenemos intereses, metas. Queremos ser exitosos. Queremos hacer esto y aquello. Y si se opone a la voluntad de Dios, oh hermanos, si queremos ser luz, si queremos reflejar esa luz, nuestra voluntad debe ser puesta aparte y buscar la voluntad de Cristo Jesús. Hermano, o sea que el Señor ya no va a querer que yo estudie. Tienes que buscar la voluntad de Dios. Pues tú puedes creer que no, pero si la voluntad de Dios es que tú estudies, por lo menos todos deben terminar su secundaria, ¿verdad? Y después, pues, como decía, o mejor dicho, se dice, el Señor sabe por dónde debemos pasar para cumplir su voluntad. Amén. Amén, hermanos. Nuestra voluntad, el Señor Jesús lo dijo, Él es el candelero, hermanos. Nosotros podemos ver en la vida de Cristo, no tenemos todo el tiempo, pero cuando Él decía, yo no hago por mi propia voluntad, yo hago la voluntad de mi Padre. Entonces ahí estaba reflejando la luz, el candelero, la voluntad, siendo labrado, siendo formado. Si yo quiero ser esa luz, hermanos, mi voluntad debe ser apartada y buscar la voluntad de Dios. ¿Sí? Si la voluntad de Dios es que estudies y no estudias, estás fuera de su voluntad. Si la voluntad de Dios es que no estudies y quieres estás fuera de la voluntad de Dios. No solamente habla de pecado, el pecado ya sabemos que no es la voluntad de Dios que nadie se pierda, que no practiquemos el pecado, pero hay cosas lícitas, hermanos, en nuestra vida, en la vida de un creyente, en la vida de todo hombre hay cosas lícitas y debemos ver cuál es la voluntad de Dios, hermanos.
Hermano, ¿qué de malo tiene? ¿Qué de malo tiene conseguir un trabajo? Nada no tiene de malo. Pero si va a afectar tu vida espiritual, si vas a morir espiritualmente, entonces hay que ver la voluntad de Dios. Hermano, ¿qué de malo tiene casarse? Es lícito, el Señor quiere que lo hagamos. Sí, como dice Pablo, no para todos es dado el quedarse solos. Pero hermano, no es nada, es lícito. Pero la pregunta es, ¿estás en la voluntad de Dios? Esa es la voluntad de Dios. Hace años, hermanos, yo todavía no estábamos pastoreando, pero en la iglesia estábamos a cargo del grupo de jóvenes con mi esposa. Y era muy normal que se acerquen los jóvenes. Y me recuerdo un caso, es que me decía, pero una muchacha decía, pero es buen cristiano, yo le veo que es buen cristiano, es un muchacho, es un ejemplo, y era cierto. Ok, pero ¿y cómo tú lo miras? Tú no debes casarte solo con un buen cristiano, sino que sea la voluntad de Dios y que tu corazón esté ahí. Amén. ¿Sí entendemos, hermanos? Hermanos, entonces no hay nada de malo, pero si no estamos en la voluntad de Dios, entonces, ¿qué sucederá, hermanos? Nos vamos a meter en problemas. Y ahí está la luz, hermanos, la luz verdadera. Y sigamos viendo más abajo. Dice: déjenme buscar, estamos en el 14. Y aquel verbo fue hecho carne. Esa palabra ahí, verbo, es palabra, no es verbo, es palabra. Y debe leerse, y aquella palabra, ahí sí lo entendemos, ¿verdad? Y aquella palabra fue hecha carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Amén. Creo que me salté el verso que dice que la gente no quería venir a la luz porque sus obras, que eran malas. Entonces, hermanos, nosotros tendremos luz. ¿Cómo podemos ver si estamos siendo un candelero brillando? Nuestras obras, hermanos. Dice, no quisieron venir a la luz porque sus obras eran malas. No querían que sus obras sean reveladas, porque la luz revela lo que hay en las tinieblas, ¿verdad, hermanos? Pero David, ¿se acuerdan que decía: Señor, escudriña mi corazón y mira si hay pecado en él, si hay algo oscuro en él, persíguelo? Oh, hermanos, qué tremendo, persíguelo. O sea, trata conmigo, Señor, toma el martillo y moldéame, Señor, persíguelo hasta que no halles ninguna obra mala en mi corazón. Hermanos, nuestras obras. Es un buen hermano, es buen cristiano, pero sus obras, las obras, hermanos. O sea, no estoy hablando, hermanos, no confundamos, estamos hablando de ser delante del Señor agradables, crecer en el Señor. Hermano, pero es un buen padre, pero solo tiene estas cosas. Es una buena madre, es un buen hijo, pero solo se ha tomado un rumbo diferente a los demás. Tal vez no es el estándar, pero no, hermanos. No, nuestra vida, cómo hemos crecido, es cuestión de convicción. No es cuestión,
¿sí saben qué quiere decir la palabra herejía, hermanos? La palabra herejía nosotros lo entendemos y nos asustamos. Este es un hereje. La palabra herejía en griego quiere decir tomar otra alternativa, tomar otra opción. Yo soy el camino, la verdad y la vida. O sea, ese es el camino. Eso es lo que el Señor nos está marcando. Por ahí debemos caminar. Por ahí debemos llegar hasta dar fruto. Entonces, hermanos, pero la herejía es tomar otra alternativa. Sí, hermano, sí han venido, hermano, fíjese que muy bonito lo que usted enseña, pero fíjese que no para todos es eso. Por ejemplo, en mi vida, y descubren su corazón. Hermanos, eso es otra alternativa. Eso quiere decir, en mi vida, o sea, yo tomé la decisión de tomar otra alternativa. Está bien, pero no vas a ser el candelero, porque el candelero, hermanos, da la idea de brazos extendidos. ¿Sí? Y ahí había flor, ¿verdad? Había manzanas, o sea, hay fruto. Cuando nosotros, hermanos, nuestras obras son luz, va a haber un fruto. No tenemos todos los detalles, pero leímos, ¿se acuerdan que había flor? Había manzanas, o sea, fruto, hermanos. En el candelero hay fruto, hermanos. En las obras hay un fruto. En la caminata hay un fruto. Nosotros daremos luz, hermanos, si estamos teniendo un fruto en el Señor. El pie que habla ahí era un depósito de aceite, de olivas machacadas, aceite puro, sin mezcla. Habla de no tener mezcla. Cuando hablamos de otra alternativa, ya hablamos de una mezcla. Es un corazón dividido. Hay un corazón dividido. Hermano, es que yo tomé otra alternativa. Ok, tu corazón está dividido. Mi hijo tomó otra alternativa, o mi hija está dividido. Hermano pastor, yo como oveja tomé otra alternativa. Ok, está dividido, tu corazón está dividido. No hay unidad. El candelero es hecho de una sola pieza, sin división. Sí, tenemos que ser un depósito de aceite, hermanos. Amén. ¿Qué es el aceite? ¿Qué es el aceite? La unción. Pero esa unción no podemos recibir de nadie, sino del Señor. Es lo que dice el apóstol Pablo. La unción que recibisteis, ¿de dónde? Del Padre. Hablando de los que se han entrado a la iglesia, hermanos. Sí, déjenme ver si anoté ese verso. Primera de Juan, vayamos ahí, hermanos. Y ya no se nos va el tiempo. Y recién estamos en el candelero. Primera de Juan. Capítulo 2. Leamos con cuidado esto, hermanos. A veces nosotros la unción lo tomamos como una opción, o la unción debe tener el predicador, la unción debe tener el que dirige. No, hermanos, miremos lo que dice aquí. Primera de Juan capítulo 2. Dice: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifieste que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis
y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Hijo. Lo que habéis oído desde el principio. Saltémonos al 26. Os he escrito esto sobre los que os engañan, pero la unción de que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros. ¿De dónde recibimos la unción, hermanos? De Él, del Señor. Y esa unción va a ser muy palpable, muy determinante en los últimos tiempos. Lo dice Primera de Juan. Os he escrito sobre aquellos que os engañan, porque a veces dicen, hermano, ¿y cómo sabemos que nos están engañando? Si predican la Biblia, si son buena gente, si son esto, son aquello. O sea, ¿cuál es la diferencia? Aquí está diciendo él, la diferencia, ¿sabes cuál es? La unción. Esa es la diferencia. Si tienen la unción de Dios o no. Pero aquí no está diciendo que ellos tienen la unción. Aquí la cuestión es que tú tengas la unción del Santo. Que yo tenga, solo si tengo la unción de Él, si he recibido la unción de Él, entonces mis ojos van a ser abiertos. Voy a darme cuenta de que hay un engaño. Si no tienes la unción, muchos están cayendo ya en los que engañan. Pero hermano, todos somos lo mismo. Mire, hermano, lo que está diciendo es que no conoces la unción. No conoces la unción de ensayo. Dice que la unción mismo os enseñará. ¿Qué va a enseñarles? Todas las cosas. Y una de esas cosas, hermanos, saber si hay un espíritu de engaño. No ignoremos que Satanás se viste como ángel de luz, dice, ¿verdad? Y él sí tiene unción, pero una unción falsa. La cuestión no es si el que tiene debe tener, no estoy diciendo que no, el que comparte, el que predica, puede afectar a muchos corazones con la unción de Dios y ha permanecido en él. Pero aquí la cuestión, que lo que Juan les está diciendo es que todos necesitamos recibir la unción del Santo. Y si nosotros permanecemos en esa unción, reconoceremos el espíritu de engaño, aunque sea parecido a todo lo que hagamos. La cuestión es la unción, hermanos. Va a ser determinante en los últimos tiempos. Y por eso nosotros, hermanos, necesitamos entrar en el lugar santo. Nosotros necesitamos pasar, hermanos, los tiempos difíciles sin queja. Oh, qué triste, hermanos, qué triste es cuando uno mira a ver atrás. Oh, pasé 2, 3 meses, pasé un año de pruebas y todo el año pasé quejándome, pasé reclamando, pasé diciéndole al Señor, ¿por qué me envías esto a mí? Señor, oh, hermanos, tendremos que volver a recibir otro periodo de prueba y aprender que debemos pasar buscando al Señor, recibiendo la unción de Él. ¿Y cómo recibimos la unción de Él, hermanos? El holocausto continuo nos ayuda a recibir la unción, ofrecerle flor de harina, nuestras palabras, ungirle a Él, ¿verdad? Él es el ungido, hermanos, necesitamos ungirle a Él. Sí, María ungió sus pies, fue ungido con perfume. Hermanos, amados, necesitamos nosotros, hermanos, nosotros queremos la unción, nosotros queremos recibir la unción, pero no oramos, no ofrecemos holocaustos agradables. Nuestro corazón, hermano, está cerrado a su palabra, a las aguas. No somos capaces de retener esas aguas. No haya cabida en nosotros la palabra del Señor. ¿Cómo, hermano?
No puedes pasar, no podemos, hermanos. Pero necesitamos urgentemente, hermanos. Necesitamos urgentemente, hermanos, acercarnos a Él con nuestras palabras. Señor, te ungimos, Señor, y expresarle en nuestro corazón: tú eres el ungido, tú eres Señor. Y cuando nosotros hagamos eso, vamos a recibir la unción de Él, porque nadie te puede dar. Amén. De Él. Sí. Sí. Alguien puede pensar, pero Pablo, hermano, pasaba los dones espirituales. Sí, es cierto, porque él estaba lleno de la unción del Santo. Y puede ser un canal para transmitir la unción del Señor a otros por la imposición de manos, dones. Amén. Pero el corazón, ¿cómo está el corazón? No es automático, hermanos. ¿Cómo está el corazón de aquel que recibe imposición de manos? Y es más, advierte que la imposición de manos, nosotros debemos tener mucho cuidado sobre quién imponemos manos. Hermanos amados, entonces podremos empezar a decir: Señor, por lo menos ya he empezado a ser un cristiano del 60-por-1. He empezado, hermano. Debemos tener cuidado, hermanos. Yo creo, al meditar en estas cosas, hermanos, meditaba, y no sé cuántos de ustedes se acuerden, pero yo les dije, hermanos, esos tiempos, sí, es tiempo de mirar a nuestra vida. No descuidarnos de evangelizar y de otras vidas. No debemos descuidar eso, pero es tiempo de mirar a nuestra vida. ¿Qué fruto? ¿Qué madurez? ¿Cómo está nuestra vida después de todo el tiempo que hemos transitado en el camino del Señor? Hemos estado en una iglesia. Hermanos, es triste a veces. Bueno, yo por años me preguntaba, y a hombres de la historia, ¿dónde están sus hijos? Pero al ver un poco de la historia de los misioneros en Inglaterra, hermanos, cuando salían a ministrar en otros países, en otros lugares, llegaba el tiempo en que sus hijos debían estudiar. ¿Y qué hacían? Mandaban a Inglaterra. Había lugares, habían escuelas, internados para hijos de misioneros. Y ellos iban a los 6 años, 5 años, ya iban a estar ahí sin sus padres. Sus padres trabajando para el Señor, buscando nuevas vidas para predicar el Evangelio. Y sus hijos, hermanos, estaban ahí siendo enseñados por otros. Crecían sin sus padres. Dije, ahí está la diferencia. Sí, ahí está la diferencia. Y la escritura es clara. ¿De qué ganamos, hermanos? Si ganamos a todo el mundo y perdemos nuestra propia alma, nuestra propia herencia. Herencia de Jehová son los hijos. Si no tenemos que devolverla al Señor, una herencia que darle al Señor, hermanos, ¿qué vamos a ganar? Hermanos amados, ¿qué vas a ganar? Si tú que entiendes, quieres ver algo del Señor, hermano, ¿cómo vamos a entregarle nuestros hijos al Señor? Sí. Hermano, es que no es como yo, tenemos ciertas alternativas. No, hermano, lo ideal es que la generación que viene sea más fuerte, más consagrada. La generación que viene va a recibir más luz de la que hemos recibido nosotros. Pero si no le comunicamos la luz, pero si nosotros no le encajamos en el camino del Señor, ¿cómo, hermanos, van a recibir nueva luz? ¿Verdad, hermanos? Qué trabajo, hermanos, qué tarea. Hermanos amados, entonces estamos creciendo. La pregunta es, ¿estamos creciendo? ¿Estamos dando fruto? ¿Estamos al 60-por-1? ¿O estamos introduciéndonos a esa etapa de la vida? Es tiempo de ver nuestra vida. Sí, es tiempo, hermano, y es muy lindo
ver la tarea del grupo de hermanos, de sembradores de fe que están trabajando en el evangelismo de los niños, hermanos. Es muy lindo, pero eso debe brotar de una vida que crece en el Señor, que conoce el atrio, que conoce el lugar santo. Y también debemos conocer el lugar santísimo, hermanos. Amén. Oh, hermanos, el propósito del corazón de Dios, hermanos, puedo sentir para compartir esto. Yo sé que el propósito del corazón de Dios es que veamos nuestra vida, hermanos. Yo les estoy compartiendo lo que el Señor ha abierto mis ojos. Él quiere que yo vea mi vida. Y como pastor, el Señor quiere que cada oveja vea su vida, vea y crezca, hermanos, y se afirme, crezca con convicciones, crezca sabiendo dónde está. Tal vez alguna vez nos hemos hecho la pregunta: ¿y dónde estaré? 30, 60 en el atrio, lugar santo, lugar santísimo. Siento la presencia de Dios, entonces seguro ya estoy en el lugar santísimo. Es la misericordia de Dios. Él abre los cielos y nos deja palpar su presencia, hermanos. Pero ahora tiene que ver con nuestra caminata, con nuestro carácter, con nuestras obras, con nuestro entendimiento, con nuestra consagración, con nuestro compromiso para el Señor. ¿Cómo estamos, hermanos? Qué precioso poder venir y tener un tiempo con Dios, hermanos. Pero caminemos con esa palabra. Caminemos, hermanos. Dejemos que la naturaleza divina, su gloria, su luz, se refleje, hermanos. Amén. Alabémosle, unjámosle al Señor y esperemos, un día llegará esa unción. Hermanos, hace tiempo mi esposa me dijo: en estos tiempos no vemos un ministerio grande. Me refiero a nivel de la iglesia mundial. David Wilkerson ya murió. Jimmy Swaggart ya no tiene la misma unción. Debe haber alguien. El Señor debe estar preparando a alguien. El Señor prepara no solo una vida, prepara iglesia. Preparémonos, hermanos. Busquemos al Señor. Amén. Y no solo busquemos afuera, busquemos en nuestro lugar, busquemos en nuestra vida, que nosotros hayamos recibido la unción del Santo, para que el engaño no se apodere de nuestras vidas. Cuando seamos confrontados con su palabra, hermanos, seamos capaces de mantenernos en la unción. Amén.